Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acercarse a participar de este taller. Yo soy Edgar Ramírez, soy el director del programa internacional de APRESID, y cuando en el equipo de trabajo pensábamos qué podíamos presentar acá en el Congreso, se nos ocurrió presentar lo que estamos haciendo en Guinea Conakry este año. Para los que no saben, les comento que hace casi 2 años en APRESID lanzamos el programa internacional. El programa internacional tiene 2 proyectos principales. El primer proyecto es de exportación de conocimiento a través básicamente de la extensión, y el segundo proyecto es la parte de relación institucional con embajadas, con universidades, con otras instituciones afines a APRESID y demás. Dentro del primer proyecto que les he mencionado, la parte esta de exportación de conocimiento, el año pasado estuvimos trabajando en Ghana. Ahora estamos en el caso de Guinea, que es lo que vamos a presentar, y dimos una vuelta de rosca a lo que fue la experiencia nuestra de Ghana el año pasado, y este año comenzamos a trabajar con empresas y entidades amigas, que la verdad que se ofrecieron de manera desinteresada para trabajar con nosotros. En el caso de INTA está el ingeniero Pablo Abate, en el caso de Auravant, el que está, bueno, Rodrigo después lo presentaré, y en el caso de Booster Agro, que está Marcos. Estas empresas, con estas empresas e instituciones decidimos presentar o preparar este taller, donde lo hemos titulado el conocimiento de exportación, el caso África, que llevamos en la mochila. En estos proyectos de extensión que nosotros estamos trabajando, 2 técnicos de APRESID se instalan en el país durante la campaña agrícola, con la idea de poder hacer todo el proceso de preparación, siembra, seguimiento de cultivo y cosecha. Creemos que no es un trabajo que podamos hacer a distancia, es un proceso o un trabajo que tenemos que hacerlo con los técnicos nuestros allá. Y este año, como les decía recién, la ventaja de incorporar la parte de soporte de conocimiento científico, y en este caso remoto, con las empresas y entidades que nos están colaborando, nos permite comenzar a predecir o simular qué podemos llegar a encontrar, para que después con los trabajos de los técnicos a campo podamos ir ajustando estas curvas o saber si lo que pasa va de la mano con lo que predijimos o en qué situación nos estamos desviando. Ese es el mapa de Guinea, para que se ubiquen. Uy, perdón, ya comencé mal. Ese es el país pintado en lo que es el oeste africano. Nosotros estamos trabajando en 3 sitios: el sitio de Faraná, el sitio de Cancán y el sitio de Sigiri, que está muy cerca del límite con Mali. Para los que el año pasado pudieron venir al taller de Ghana, o para que se den una idea, estamos prácticamente a la misma latitud de lo que trabajamos el año pasado con Ghana, perdón. Con respecto a las caracterizaciones generales de suelos, en general todos los indicadores son muy bajos, desde la materia orgánica hasta el balance nutricional. Incluso hay desbalances de nutrientes en algunos casos. El pH también es bajo, para que se den una idea, alrededor de 4, 4,2, 4,3, con necesidades de realizar enmiendas. Los suelos son poco profundos y con drenaje heterogéneo, con texturas desde arenosas a arcillosas según la región. Poca capacidad de almacenaje de agua, con valores que pueden oscilar desde los 80 milímetros a 130 milímetros de agua útil en el metro. Como verán, no son suelos fáciles de trabajar, pero el desafío nuestro es justamente poder hacer agricultura en estas condiciones. Con respecto al clima, las precipitaciones que ustedes ven graficadas mes por mes en las 3 regiones, lo importante que acá les quiero mostrar es toda la zona de la sabana tiene una estación marcadamente seca y marcadamente húmeda. O sea, donde la seca es muy seca, con influencia hasta incluso del viento cálido del Sahara, y la húmeda es muy húmeda. Ustedes ven que en promedio la zona de Cancán tiene 1.250 milímetros, la zona de Faraná 1.470 y la zona de Sigiri 1.040. O sea, volvemos al tema. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con el Banco Africano de Desarrollo, ellos decían que sin equipos de riego era imposible hacer agricultura en esas regiones. Nosotros decimos que con más de 1.000 milímetros, obviamente que sí se puede hacer agricultura, por lo menos un cultivo podemos llevar adelante. Con respecto a las temperaturas, también para que vean, son climas tropicales. Fíjense que en general en los 3 sitios
rondan las máximas alrededor de los 40, las mínimas alrededor de los 18 o 19 grados, pero que sí acá lo importante es ver, si se acuerdan del gráfico anterior, es que tanto las temperaturas extremas máximas como las mínimas coinciden con la estación seca. O sea que la estación húmeda viene a ser una estación donde la temperatura es moderada por efecto de la humedad. Aunque como ustedes saben y muchas veces dice lo que mata es la humedad, bueno, allá obviamente que también eso pasa. Hasta acá llego yo con mi breve presentación. Yo lo que les quería poner un poco era el marco de lo que nos toca trabajar. Como les decía recién, comenzamos a trabajar con el ingeniero Pablo Abate, que es de INTA Balcarce. Pablo es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en producción vegetal y un doctorado en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigador de INTA desde hace más de 20 años. Pablo nos está ayudando mucho con todo lo que son modelos de simulación, fechas ideales de siembra y tecnología de cultivo a implantar para que nuestros técnicos tengan una base más orientativa. Posteriormente a Pablo va a hablar Marcos Alvarado. Marcos es socio y director general de Booster Agro. Es licenciado en Administración de Empresas. Y por último lo va a hacer Rodrigo Carrizo. Rodrigo es ingeniero industrial con maestría en Administración de Empresas titulado en Madrid y posgrado en Gestión de Empresas. Es docente de MBA virtual en UES 21. Es gerente comercial de Auraband. Como les decía recién, la verdad que les agradecemos desde APRESID, desde el Programa Internacional, la colaboración que ustedes nos están dando. Realmente todo el marco científico y teórico que nos están metiendo, la verdad que por un lado nos ayudan, pero por otro lado nos hacen generar más consultas, más dudas, y sin duda para los chicos que están allá en África son de gran ayuda. Así que adelante la presentación de ustedes y después vamos a tener un espacio de intercambio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, y mientras voy preparando la presentación, que supongo estar acá, lo que les puedo ir anticipando es que tenemos menos de 10 minutos cada uno, así que no es que sea mezquino con lo que les quiero transmitir, sino que no hay tiempo. Bueno, lo que voy a presentar es una presentación que preparamos con Nicolás y Eric, que están acá. Ellos me dijeron que les diga que no podían venir porque están en África, pero que les mandan muchos saludos, así que se los hago llegar. Bueno, ya les comentaron que el proyecto que está desarrollando APRESID tiene 3 ciudades de referencia: Cancán, Siguiri y Farana. Yo voy a hablar básicamente de Cancán. Siguiri es una localidad que tiene más problemas de disponibilidad hídrica que Cancán, pero es un poco mejor en el tema de suelo. Y Farana es al revés, tiene un poco más de lluvia, pero el suelo es un poco más complicado. Bueno, la lluvia ya les comentaban, el patrón es muy estacional, hay mucha lluvia en verano. Para que tengan una idea, la precipitación promedio del mes más lluvioso de Cancán son 332 milímetros, y esto, además de acortar el ciclo de cultivo, también condiciona la fecha de cosecha, porque en estos meses llueve día por medio más o menos. Entonces hay que tener en cuenta eso. La otra cosa que es importante observar es que si tomamos los datos de lluvia anual desde el año 60 hasta ahora, esto está decreciendo. Y decrece en forma importante, estamos hablando de casi 400 milímetros menos. Entonces tampoco podemos tomar datos muy viejos para hacer análisis, sino que tiene que ser información más o menos reciente. Bueno, ¿qué es lo que yo traté de hacer? Bueno, yo lo que traté de hacer es trato de hacer es dar la información agronómica que hace falta para llevar adelante los cultivos cuando esa información agronómica no está. Y el primer objetivo es, bueno, ¿cuándo se siembra o cuándo conviene sembrar maíz y soja en Guinea? Allá se consiguió semilla, maíz y soja, los proveedores de semilla indicaron cuál es la fenología, pero habría que ver cuál es la fecha más adecuada para esa siembra. Y dado el patrón climático que tiene estas zonas, lo primero que hicimos, y lo que es más rápido, es hacer un balance de agua. Concretamente lo hicimos con el programa CROC-WAT de la FAO, y los resultados de este balance se presentan en este tipo de figuras. Acá lo que tenemos es la lámina de agua en el eje de las CIES, que me parece que no lo ven nada. Y si lo ponemos acá, tampoco. Bueno, en el eje de las CIES tenemos la lámina de agua, y acá el ciclo. Esto representa la fecha de floración, la línea representa el coeficiente de mantener permanente, o sea que esto es el agua útil,
que se va incrementando hasta floración. Y el 50% del agua útil es el límite que convendría tener para que el cultivo no esté estresado. O sea, en este ejemplo que tenemos acá, todo anduvo bien hasta floración, pero ante el llenado del grano hubo estrés hídrico. Bueno, hicimos ese tipo de balance de agua. Esto es el caso de Cancán para soja. Lo hicimos suponiendo que corremos la fecha de floración cada 15 días. Y vemos que, por ejemplo, acá el estrés hídrico es bastante escaso, acá también, acá se incrementa un poco, acá también un poco. O sea que en principio la fecha de siembra óptima tendría que estar entre el 1 de julio y el 15 de junio, o entre el 15 de junio y el 1 de julio. Y si lo extendemos 15 días antes, 15 días después, alguna merma de rendimiento habría. Esto nos dio una primera idea de maíz y soja en las 3 localidades, pero bueno, no nos dice nada de cuál es el rendimiento. Para tratar de estimar eso, hay otros modelos, el que usamos es el DISAT, y con eso intentamos estimar cuál es el efecto sobre el rendimiento de la fecha de siembra y de los ciclos, los distintos ciclos. Usar el DISAT es más complicado, necesitamos datos diarios, necesitamos datos de radiación, para eso hubo que usar datos estimados y completar los datos diarios que faltaban. Bueno, y partiendo de los datos fenológicos que nos habían dado, del cultivar 1, que es un ciclo largo de soja en este caso, de maíz en este caso, pudimos construir una curva de rendimiento en función de la fecha de siembra, que es esta que ven acá. O sea, cuando sembramos muy temprano en el año, prácticamente en el rendimiento, y tenemos toda esta faja de rendimiento que es alta. Ahora, hay que considerar la fecha de cosecha, y si consideramos la fecha de cosecha, la siembra tendría que ser después de este rombo grande que está acá. O sea que eso nos está terminando, nos da más o menos un mes de fecha de siembra para este ciclo. Si usamos otro ciclo, también nos dieron un ciclo corto, que es el rojo. El rojo más o menos alcanzaría el mismo rendimiento, pero con fecha de cosecha, fecha de siembra un poco posterior. Y viendo cuál era el efecto del ciclo más corto, ensayé un ciclo hipotético largo, y veo que con un ciclo hipotético largo, que es el verde, más largo que los otros, no habría ventaja de rendimiento, y lo que ocurriría es que la última fecha de siembra compatible con una fecha de cosecha razonable se adelanta. En conclusión de esto, lo que vemos es que si consideramos la lluvia, cada ciclo tiene su fecha limitante para la siembra, y el rango de fechas razonables sería de un mes. Si nos adelantamos mucho en la siembra, corremos el riesgo de cosechar bajo el agua. Y si nos atrasamos, tenemos caída de rendimiento. Y por otro lado, lo que muestra en el caso del maíz es que no hay grandes diferencias de rendimiento entre ciclos. ¿Y qué podemos decir de la soja? Bueno, de la soja procedimos de la misma manera. Primero estimamos cuál sería el rendimiento en función de la fecha de siembra para una soja de ciclo largo, que fue la que nos proveyeron en la zona. Y vemos que también tiene un rango de rendimiento amplio en función de la fecha de siembra, pero si consideramos la fecha de cosecha, se acota mucho, se acota casi a 15 días. Al acortar el ciclo, con un ciclo corto que también está previsto sembrarlo, acá la diferencia que vemos con maíz es que hay una merma de rendimiento. Esta merma de rendimiento yo entiendo que puedo explicar a qué se debe, pero no tengo tiempo de explicarlo ahora. Pero digamos que existiría, sería una diferencia con maíz. Y entonces ensayé qué pasaría, cuál sería un ciclo óptimo para estas condiciones ambientales, y me dio que sería uno bastante más largo, de 165 días a madurez, que es este verde, con el que se podrían obtener los mayores rendimientos, pero igualmente muestran un rango de siembra muy acotado. O sea, sembrando antes de esta fecha, tenemos problemas en la cosecha, y sembrando después, ya empieza a haber alguna pérdida de rendimiento. Esto es lo que les acabo de decir. Esto también. Bueno, ¿cuál sería el próximo objetivo? Tratar de pensar en una rotación sustentable y estimarla a ver qué pasa. Esto no es fácil porque hay una estación muy seca, pero bueno, algo hay que inventar. Igual no sé si lo vamos a poder validar, si el proyecto todavía no es seguro que tenga continuidad para validarlo, pero bueno, creo que vale la pena intentarlo. ¿Y qué es lo que aprendimos con todo esto?
Bueno, incluso cuando la disponibilidad de datos es muy escasa, como es este caso, alguna estimación se puede realizar. ¿Y para qué sirven estas estimaciones? Estas estimaciones no son demostración de lo que va a pasar el cultivo, pero sí son hipótesis de hacia dónde está el óptimo. O sea, si lo que nos da en soja es que conviene alargar el ciclo, lo más razonable es ir a ensayar, alargar el ciclo y no acortarlo. Eso es una hipótesis. Y muchas gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está. Está expandido ahí con el... Allá, ¿no? Es el primero, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, como Edgar decía, nosotros lo que hicimos fue colaborar con nuestra herramienta. No sé si la conocerán, Booster Aero es una aplicación aeroclimática. Es una aplicación para celulares, para Android y para iPhone, que lo que muestra básicamente es un pronóstico de clima para unos 10 días en cuanto a lluvias, temperatura, humedad y demás, exactamente en tu ubicación. Y además, bueno, tiene otras funcionalidades que ahora les voy a comentar. Pero lo que más nos interesaba era ayudar, digamos, con nuestra herramienta en todo lo que es el manejo climático y la toma de decisión a campo en base a los pronósticos que, por lo que la mayoría de veces pasa, a veces fallan. Entonces, es clave, digamos, tener una buena decisión basada en datos que sean un poco más precisos. ¿Se escucha ahí o más o menos? Ah. Bueno, Booster Aero en realidad tiene varios módulos. Ahora voy a hacer hincapié, digamos, en lo que es clima, pero lo que es estación satelital, básicamente lo que te permite Booster es no tener una estación meteorológica instalada, igualmente tener información de lo que está pasando en tu campo en este momento, en cuanto a la temperatura, las lluvias, la humedad, los vientos, y también mismo lo que hacemos nosotros es aglomerar varias variables de clima y en base a eso hacemos una fórmula que te dice si están dadas las condiciones óptimas para estar pulverizando o si alguien está haciendo un trabajo en tu campo o no. Después lo que es la historia climática, también tenemos registros a campo que los productores van registrando lluvias, granizo, heladas o cualquier evento climático que va ocurriendo en el campo, que por ahí antes eso se registraba en los calendarios típicos de almanaque de los campos, y hoy nosotros estamos tratando de trasladar esa experiencia que antes era offline y por ahí no te permite tomar decisiones de manejo rápido estando en el celular, y hoy lo trasladamos al celular. Lo que es planificación a corto plazo, esto que contaba, Booster te ofrece un pronóstico a 10 días, pero en vez de tirar un solo pronóstico, nosotros lo que hicimos fue agrupar 6. Esto lo que te permite es los días que llueve o los días que no llueve, ver la variabilidad que cada pronóstico tiene. Y ahí lo más importante es por qué difieren los pronósticos, y más que nada también en estos países como en África. Hay dos modelos globales a nivel mundial, que son el GFS, que es de Estados Unidos, y el SEC-MWF, que es de Europa. Estos modelos son los que le envían data cruda a todo el mundo. De esos dos modelos hay 7 empresas privadas como AccuWeather, Weather Channel, Winguru, las típicas. Cada uno lo que hace es, con su equipo de meteorólogos, agarran esos datos crudos y empiezan a armar, digamos, a través de algoritmos, sus propios pronósticos. Por eso es que AccuWeather tiene un pronóstico distinto al de Weather Channel, porque el de Weather Channel cree que el pronóstico, digamos, o la fórmula es distinta al algoritmo. Pero todo se basa sobre 2 modelos meteorológicos y hay 7 empresas privadas que toman y cada uno va viendo la fórmula adecuada entre cuántos del GFS y cuántos del SMW y los van bajando. Cuando uno va a países con condiciones tropicales, como es Brasil o como es en este caso en África, en la mayoría de la parte de África, estos modelos a veces no funcionan porque el clima tropical varía y tiene variaciones muy marcadas, y también en ese mismo marcamiento, digamos, difiere mucho. Entonces, para eso también hace falta, como conclusión, nosotros lo que tomamos fue empezar a ver pronósticos más locales, como en Brasil, que también trabajamos ahí, y adaptamos pronósticos que sean más locales, más específicos para los productores, y así puedan tomar decisiones con menos incertidumbre.
Y bueno, en realidad, básicamente eso es lo que nosotros hacemos más hincapié en lo que es clima, lo que es la imagen de índice verde y todo lo que es monitoreo. Los chicos de Auraban están en profundidad con toda esa parte. Booster la ofrece, obviamente, pero bueno, un poco la idea nuestra era tratar de ayudar a los productores de ese lado, que es algo importante, el clima, digamos, algo que una variable que representa el día a día de cualquier decisión, sea operativa, sea por ahí estratégica. Y creo que cuanto mayor precisión tengamos de saber si va a llover o no va a llover y cuántos milímetros van a caer, mejores decisiones, ya que es una variable que no se puede controlar, al menos se puede estar mejor informado. Así que bueno, gracias y bueno, gracias por la invitación. Ahí abrió. Permiso. Ahí va. Y con eso va pasando y el rojo del puntero. Buenas tardes, ¿qué tal? Rodrigo Carrizo, mi nombre. Gracias por acercarse al taller. Soy el director comercial de Auraband. Me tomé mi espacio para no hablar de Auraband, pero lo voy a presentar simplemente al principio para que sepan quiénes somos. Auraband es una empresa argentina que exporta tecnología al mundo. Hoy estamos en 31 países mediante una plataforma de agricultura de precisión que básicamente busca como fin máximo contribuir a la alimentación del mundo, ¿no? El taller, como sabían, se llama ¿Qué llevamos en la mochila? El caso de exportación en África. Y básicamente lo que están viendo en pantalla es el campo Cancan, ¿sí? Del cual hablaron ambos chicos, también habló Edgardo, con cada uno de sus lotes. Como ven, cada lote tiene un índice que es básicamente el promedio de índice verde de ese lote. En este caso yo voy a seleccionar el campo innombrable, el lote innombrable, y lo voy a aislar para que vean cómo se ve una imagen satelital mediante el análisis de índice de NDVI, ¿sí? Este es el lote seleccionado. Como ven, tiene una variación en NDVI de una imagen del 8 de julio de este mes, ¿sí? Bastante reciente. En este lote lo que nosotros vamos a hacer es armar un histograma. El histograma nos permite diferenciar zonas de isoproductividad, en la cual agrupamos mediante índices de vigor. Y en este caso lo que hicimos fue agrupar 5 zonas, ¿sí? Que nos permiten identificar distintas zonas de productividad de acuerdo al índice de vigor. Acá a la izquierda abajo en el campo innombrable vemos que tenemos una zona que está marcada en morada, por la cual nosotros nos llamaba la atención en su momento. ¿Qué hicimos? Mediante la plataforma, lo que hicimos fue identificar una zona de gestión para poder derivar una orden de trabajo. La zona de gestión se carga en la plataforma, se deriva y mediante una aplicación web de descarga gratuita, tanto para iOS como para Android, pueden ir con el mapa offline, sin cobertura, al campo y ejecutar esa zona de gestión. Hacen el reporte y acá se ve que puede ser un posible encharcamiento por un bajo, ¿sí? En este sentido, ellos pueden tomar la decisión de eliminar ese bajo en pos de hacer un ahorro de semillas en este caso, ¿no? Disculpen si voy rápido, no quiero robar mucho tiempo. Y con esto directamente lo que podemos hacer es una ambientación. Una ambientación en la cual podemos subir hasta 7 capas vectoriales de información y ponderarla según el criterio agronómico de la zona. En este caso, como no tenemos capas de información, no tenemos ni rastra de conductividad eléctrica, no tenemos altimetrías, no tenemos mapa de rendimiento de nutrientes, lo que usamos para la ambientación fueron 3 imágenes en base a NDVI de distintos periodos del año para hacer la ambientación. Con esta prescripción la podemos imprimir, exportar en un formato shape y poner en cualquier máquina que pueda hacer siembra variable. Bueno, cualquiera no, digamos que el caso es este. La realidad es que lo que pega más fuerte es la realidad y lo que nosotros hacemos con Auraband, que fue lo que mostré anteriormente, en cualquier zona de cultivos extensivos en el continente americano, no lo podemos hacer en África. Entonces hay que volver para atrás y ver que lo que llevamos en la mochila es una herramienta y como herramienta tenemos que adaptarla al mercado, ¿no es cierto?, a la realidad africana. Los campos, como ven al principio en NDVI, estaban todos en rojo porque los campos tuvieron que ser disqueados. Por lo tanto, el NDVI en ese momento no era un indicador tan clave, ¿no?
Igualmente seguimos aportando valor. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer todo lo que está acá listado. Básicamente evaluar el índice NDVI histórico del campo desde el 2015 en adelante, tanto NDVI como GNDVI, cruzar información histórica con clima, determinar zonas de isoproductividad si queremos hacerlo, identificar zonas de gestión o anomalías que podemos llegar a detectar mediante las imágenes satelitales, planificar recorridas a campo con la aplicación y hasta hacer una caracterización del campo que nos permite tener una idea del mismo. Esto se puede hacer. Seguramente en estadios más avanzados podemos hacer estimaciones de rinde, seguimiento de cultivo, bueno, un poco más adaptado a la herramienta. Pero la realidad que fue que todo lo que esperábamos hacer tuvimos que adaptarlo al mercado africano. ¿Y por qué África? Porque África hoy está muy lejos de su ansiada soberanía alimentaria, ¿sí? África está en un momento de crecimiento sostenible, pero para llevar adelante ese crecimiento sostenible necesita de muchos actores externos a lo que es su geografía, ¿no? El crecimiento sostenible implica que se puede hacer un crecimiento integrado, que genere empleo, que genere riqueza y que además colabore con el medio ambiente, que sea sustentable. Pero el gran desafío está que hace falta cambios legislativos y seguridad jurídica, hace falta inclusión financiera y emprendedurismo, ¿no? Cultura de emprendedurismo. Acá me paro un poquito, no solamente la cultura, sino calidad de emprendedurismo. Allá en la agricultura es muy familiar, por lo tanto emprendedores hay muchos, pero calidad en el emprendimiento no es tan común. Es por eso que las herramientas AgTech colaboran un poco en la exportación de los conocimientos. Hace falta uso de nuevas tecnologías, adaptación de los cultivos al cambio climático, a los suelos, al clima, mejoras en los transportes internos y sobre todo infraestructura. Y acá en infraestructura la verdad que es uno de los puntos más críticos, no solo en caminos, en almacenamiento y en transporte, sino que voy a tomar un tuit reciente del 2 de agosto de uno de nuestros conocidos allá en África, que está en Uganda, no está en Ghana ni Guinea, en el cual él agradece seguir vivo en África. Y básicamente lo que pondera es la cantidad de accidentes que hay en la ruta por un montón de cosas. El tuit lo expresa solo, así que simplemente eso. Para que vean el grado de potencial de crecimiento que hay, pero también el grado de dejadez que tiene la infraestructura en África, ¿no? Es un desafío trabajar allá. Pero ¿cuál es el papel de la agricultura en África? Hoy el PBI de África es un cuarto en agricultura respecto al PBI del todo el continente. Y África representa el 60% de las tierras cultivables que hay en el planeta. Pero solamente se están explotando un 35% de esta tierra. Por lo tanto, hay un potencial de crecimiento en tierras muy grande. Genera el 65% del empleo, pero el 90% de la agricultura es familiar. Y en la mayoría de los casos son menos de 1 hectárea por parcela. Esto hace que el potencial de África sea importante y es por eso que yo quería destacar, más que la herramienta de Aura van ahí y las herramientas que estamos trabajando, el desafío que asuma Presid junto con INTA y junto con las empresas estamos colaborando en poder exportar conocimiento a África, porque la verdad que no solamente el potencial es muy grande, sino que para que el 2030, cuando la población crezca un montón, podamos contribuir con la alimentación, ¿no? Desde acá. Y para que vean un poco el impacto, cada punto de mejora del PBI en el sector agrícola en África genera 5 veces más reducción de pobreza que cualquier otro aumento equivalente en cualquier otro sector, ¿sí? El agro genera hasta 5 veces más reducción de pobreza. Es por eso que es muy importante el tema de aportar en el sector agrícola en África. Se me está terminando el tiempo. Básicamente, algunas cosas que surgen en notas en diarios y otra fuente, futuro granero del mundo, se extiende de siembra directa en África, APRESID internacionaliza la siembra directa, otra vez el granero del mundo. África puede ser el próximo motor del crecimiento económico mundial, esto es del World Economic Forum, hace poquito, y es por eso que quiero que se queden con esta foto, porque las personas que están ahí, tanto Eric como Nico, allá en la izquierda, son los famosos héroes sin capa, que están haciendo un trabajo increíble, yéndose a geografías lejanas y colaborando con la gente de acá para poder desde su lugar, contribuir a la alimentación del mundo y hacer un mundo más sustentable. Así que el aplauso final es para ellos, nada más. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, antes que nada agradecerles el uso del tiempo, realmente lo cumplieron muy bien. Eso nos da posibilidades de intercambio de preguntas. No sé si hay preguntas aquí en el auditorio. El que quiera, levantamos la mano y le pasamos un micrófono porque todo se está grabando por streaming, entonces para que quede grabado.
pregunten con confianza, si no yo comienzo a preguntar algunas cosas que han surgido. Pablo, en el caso de las estimaciones, ¿podrías explicar un poquito más cómo fueron que se hicieron? Sí, hola. Hola. Fíjate, mejor que prenderlo de abajo. ¿Está prendido? Bueno, a ver, yo seguí 2 pasos. El primero es hacer balance de agua, que para eso el dato más importante es la lluvia. También se necesita temperatura, pero con datos a nivel mensual ya el programa trabaja. Con que sean decádicos o mensuales es suficiente. Para usar el DISAT, sí, ahí se necesita más supuestos climáticos. La radiación la proveyó la NASA. Y los datos de temperatura diarios que faltaban son de la NASA. La NASA hace una estimación para una posición geográfica establecida. Ahora, todos estos tienen supuestos, que algunos en Argentina por ahí serían supuestos que los da por supuesto, pero acá son más dudosos. Uno es que los ciclos de los cultivos que nos han dado son los correctos. O sea, nos dieron una fenología, pero cuando quisimos averiguar dónde estuvo medida, nadie nos dijo claramente dónde eran. También estamos haciendo supuestos en cuanto al suelo, sabemos más o menos cómo es el suelo, y Nicolás y Eric en algunos puntos lo observaron, pero no tenemos una cobertura genérica, saber qué serie de suelo le corresponde a cada lote, qué porcentaje tiene cada uno y demás. Entonces ahí tomé una profundidad promedio o supuesta, una capacidad de almacenaje supuesta. De todas formas lo moví eso a ver qué pasaba y el resultado no cambia sustancialmente. Pero sí, hay un trabajo adicional que es obtener datos que se necesitan para que estos programas hagan una estimación mínimamente razonable. Gracias, Pablo. Les cuento un poco, condimentando lo que Pablo contaba. Nosotros el primer viaje que hicimos para allá fue en septiembre del año pasado. Lo que vimos fue prácticamente la mayoría de los terrenos eran terrenos sin mecanizar. Por supuesto, todo se demoró hasta que pudimos llegar a trabajar allá. Como comentaron algunos de los chicos, hubo que disquear los lotes, por lo cual, ¿por qué? Porque muchos de los lotes no estaban mecanizados y estaban talados al ras, o sea que había que sacar el tocón. Para el caso de Guinea, Super Walter nos mandó una sembradora, pero la sembradora recién llegó esta semana. Pues imagínense también los problemas de logística para que el flete funcione. Una vez que teníamos las condiciones para sembrar, comenzamos a sembrar con las maquinitas que los chicos mostraron en la foto, que es lo que conseguimos allá como sembradoras disponibles, con todos los problemas de atraso que significan. O sea que del modelo original de simulación que nos había hecho Pablo, donde se podía sembrar en los primeros 15 días o algo así de junio, recién estamos sembrando 45 días más tarde. Y no porque nosotros lo decidimos, sino porque es lo que pudimos. Por supuesto que eso nos va a llevar a una correlación entre lo que realmente podría haber pasado con lo que va a pasar cuando tengamos la toma de datos. Pero sin embargo es de mucha utilidad, con los datos que les vamos generando allá, pasársela a los chicos acá para que ellos vayan ajustando sus curvas, que nos vayan orientando dónde ir a muestrear para que después se saquen muestras dirigidas de suelo y comencemos a tener información real generada por nosotros. Recién mostraste una foto, Rodrigo, de lo que es en Uganda, dijiste. ¿En qué otras partes de África están ustedes trabajando? Hoy tenemos presencia casi en 6 países de África, sí, Uganda, Angola, Kenia, Sudáfrica, bueno, y Ghana y Guinea, de rebote. La realidad es que sí, es eso. El problema de infraestructura y de tecnificación es muy grande y por lo tanto el mercado hace que el potencial de crecimiento sea muy grande, pero que el desafío sea aún mayor. Entonces, por eso que siempre valoro el tema de poder exportar conocimiento y tecnología desde Argentina a otras latitudes, ¿no? Gracias. En ese sentido también les comento que nosotros cuando decidimos comenzar a hacer extensión, exportar conocimiento, nosotros como programa no lo podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de empresas argentinas que nos apoyen con maquinaria, que son herramientas. En realidad el conocimiento de Pablo son herramientas, el conocimiento de Buster, de Auraband son herramientas, y que nosotros sepamos cómo usar esas herramientas. Para el caso de Ghana, no sé si se recuerdan, o si alguno sabrá,
Apache y Metalfor nos mandaron una sembradora y una pulverizadora respectivamente. Ahora, como les dije recién, para el caso de Guinea, Super Walter mandó una sembradora. Pero les vuelvo a hacer hincapié. Los técnicos nuestros allá pueden tener mayor expertise, experiencia en siembra directa, en extensión y demás, pero si no nos apoyamos en el conocimiento científico y si no tenemos las herramientas para llevar la siembra directa adelante, la verdad que es imposible. Y lo que sí tenemos que trabajar, y cada vez que salimos a un país, aunque sea un país limítrofe, es respetar la cultura del pueblo donde vamos a trabajar, porque sin duda que es la primera barrera que tenemos que comenzar a vencer. Tenemos que comenzar a tratar de que la gente local entienda los porqués de las cosas, para que sean aliados nuestros en el proceso, porque si no, en un mes nos prenden fuego los rastrojos y perdimos todo el trabajo de un año. Con respecto, Marcos, a lo que ustedes están pasándonos ahora como posibilidad de datos de probabilidades, de clima y demás, comparado con todos los datos que nosotros sí pudimos recolectar y que algo es lo que lo grafiqué yo, ¿qué notas? ¿Hay mucha diferencia entre lo que nosotros tenemos medidos allá como información oficial de lo que sería el INTA de ellos allá con respecto a lo que ustedes están obteniendo y mandando para acá? En realidad creímos que iba a ser más la diferencia, hay diferencia obviamente porque es distinto el dato a campo que el satelital que usamos nosotros, pero creo que de a poco igual se irá construyendo con modelos más por ahí locales, como esto que contaba hoy, como adaptamos en el pronóstico nuestro en Brasil, creo que modelando, haciendo algoritmos propios que funcionen para ese continente va a estar cada vez más cerca de la diferencia. De vuelta, o sea, hubo diferencia, creí que iba a ser más porque nuestro dato es completamente 100% de bajados del cielo y cuando lo valías con un dato a campo es totalmente distinto. Así que dentro de todo, o sea, no fue una tan mala noticia. Bueno, les insisto, no sé si hay alguna pregunta. Les paso el micrófono. Sí, dado que están yendo a distintos países, ¿han desarrollado algún modelo de abordaje, de conocer el país desde el punto de vista tanto de lo técnico, infraestructural, actitud de la gente, lo que estabas comentando? Parece que sería muy interesante, digamos, tener desarrollado algo como para decir, bueno, si uno va a un mercado nuevo, todo esto es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? La respuesta sería sí y no. Sí, porque sin duda que lo contemplamos. Lo que sí nosotros, cuando comenzamos a trabajar en África, lo hicimos de la mano del Banco Africano de Desarrollo, que es quien, digamos, contrata a Presid como asesor en esto, pero en realidad Presid termina trabajando con el gobierno del país donde estamos trabajando. O sea, el banco pasa a ser nuestro padrino y nada más. La interacción continua con nosotros es con los ministerios de Agricultura o con el IRAC, que vendría a ser el INTA, en el caso de Guinea, con el que estamos trabajando. Sin duda que hay gente formada, que hay gente capacitada, que hay gente que tiene hasta doctorados hechos, pero no tiene la experiencia de productor. Y los productores, como presentaron hace un rato, generalmente es agricultura familiar de pequeña escala, con agricultura de subsistencia prácticamente. Entonces ahí es donde se produce la primera brecha entre el idioma en el que uno habla, en el sentido de lo técnico, ¿verdad? Nosotros el primer viaje de prospectiva lo hicimos en septiembre del año pasado y recién ahora fuimos a instalarnos a trabajar. Los chicos volverán cuando termine la cosecha. En el medio viajaremos para algún taller o demás que tenemos que también quedamos para capacitar. Pero siempre nosotros aclaramos que esto no es de un año para el otro, sino que es un proceso. Y un proceso que debe continuar no menos de 4 o 5 años. Porque si nosotros planteamos que tenemos que comenzar a mecanizar los suelos para recién llevar una sembradora directa, la experiencia que vamos a tener este año son de agricultura convencional, hecha como se pudo y sembrada tarde. Entonces, el dato que vamos a obtener sí a lo mejor es de producción, pero una producción que ni siquiera va a ser estabilizada ni la real. Y estamos trabajando con genotipos que conseguimos allá y que nos dicen el ciclo porque nos lo dicen y tenemos que creerles. Entonces, hay muy poca información, la biotecnología en general no está adoptada, no está aceptada, no está legislada. Son países que tienen mucha presión europea, porque por más que son independientes, tienen presión de los franceses en el caso de Guinea. Entonces también es un proceso que tenemos que vencer en la parte del lobby técnico, por llamarlo de alguna manera. Así que bueno, ojalá podamos tener continuidad. Este año se cortó lo de Ghana por una cuestión, les diría que política, pero la idea es continuar, a lo mejor el mes que viene vamos para allá. Pero estos procesos generan tiempo y sobre todo el tiempo para que la gente cambie la mente, cambie la mentalidad y se sume como aliados. Con los 4 productores que trabajamos el año pasado, vivimos el proceso de cambio. Allá dimos un taller sobre control de oruga militar tardía
y ellos allá, aparte que la tienen y encima es un biotipo de Sudamérica, la controlan cuando es el tamaño del dedo chiquito, porque no saben ni siquiera cómo son los huevos ni cómo es la población, o sea, como que productos a lo mejor hay, pero cuando ya la quieren controlar es imposible controlarla y ya el daño ya lo han hecho. Entonces, lo básico que a lo mejor nosotros damos por sentado acá, que es conocimiento de fisiología, de muestreo, de monitoreo y demás, allá no existe tampoco. Entonces, es un proceso de docencia, un proceso de extensión. Y esa extensión la necesitamos hacer con el soporte técnico que nos puedan dar, y más en este caso, con un soporte técnico remoto, que sin duda que es exportación de conocimiento, exportación de tecnología, made in Argentina. Estamos cerca del límite del horario. No sé si hay otra pregunta del auditorio, sino lo que le pediría a lo mejor a los panelistas es que nos digan cómo se sienten ustedes en poder estar haciendo esto, que sin duda también es una experiencia nueva para ustedes, y cómo creen que la podemos mejorar suponiendo que el año que viene nos surja Zambia, Uganda. O sea, nosotros vamos dando vuelta de rosca sobre lo que fue Ghana, Guinea. ¿Cómo podemos seguir avanzando? Pablo, que tenés el micrófono más cerca. Bueno, esto es un desafío, pero también es bastante apasionante y tiene un condimento de ayuda humanitaria que no se puede descartar, lo cual me parece que es bastante interesante. Y en cuanto al futuro, bueno, hay que tratar de... Lo que se hace normalmente con las estimaciones es se tratan de contrastar con la realidad y se tratan de mejorar. Y ese es el camino que hay que seguir. En mi caso sumo que además de la tarea humanitaria es un poco también el desafío y la misión, digamos, de querer un mundo mejor y ir a la sustentabilidad. Hoy África importa 35.000 millones de dólares en alimento al año y casi el 50% de su producción se pierde por no tener infraestructura. Entonces, el desafío de llevar nuevas tecnologías, y si hay emprendedores en la sala, emprender en África es no solamente algo que puede ser redituable económicamente, sino que tiene por ahí un fin más filantrópico y que creo que hay que abordarlo. Y en cuanto a abordar nuevos negocios, creo que de nuestra parte el abordaje temprano nos puede ayudar también a entender o a ganar tiempo histórico, ¿no?, de análisis histórico, y con esta experiencia ya no cometer los mismos errores ni las planificaciones ideales que obviamente no se dan, y como dije, la realidad golpea fuerte y es un poco eso. Sí, comparto 100% también. De nuestro lado nos encanta, nunca hubiésemos pensado estar entregando información climática en África. Sabemos cuál es el desafío para adelante para poder trabajar y modelizar todos estos climas internos nuestros y poder ofrecerle la mejor solución, así como hoy por ahí tienen los productores acceso acá en Argentina o en Brasil, que lo tengan también los productores allá en África. Así que... Va a haber una pregunta más que justamente la va a hacer Nicolás Bronzovich, que lo está viendo desde Guinea por streaming, así que en buena hora. Bueno, para vos, Pablo, pregunta, ¿por qué los ciclos largos de soja aumentan el potencial de soja y los largos de maíz no aumentan el potencial de maíz? Bueno, creo que hay muy poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero básicamente yo lo que encontré es esto. De acuerdo a los datos fenológicos que nos dieron, un cultivar de soja tiene casi el doble de llenado que un cultivar de maíz. Entonces, eso hace que haya un envejecimiento del área foliar durante el llenado de grano, que además está favorecido por la alta temperatura de la zona, y que entonces le cueste llenar bien el grano al cultivo de soja. Ahora, si uno acorta el periodo de llenado, la estimación que da es que se reduce el rendimiento. Entonces, la forma de aumentar el rendimiento es generar más área foliar con un periodo vegetativo más largo, y eso terminando un ciclo más largo. Pero básicamente el motivo sería ese, aumentar el área foliar para que pueda haber suficiente área foliar durante un periodo durante un llenado de grano que es muy largo. Yo lo que le pregunté es a muchos argentinos de la zona tropical, digamos del norte del país, si veían esta diferencia tan grande entre la duración del llenado de soja y de maíz. Me dijeron que acá no suele verse eso. Pero bueno, los datos que vienen de allá sugieren eso, que el llenado de soja es casi el doble que el de maíz, en cuanto a días y grados día. Bueno, muchas gracias Pablo, Rodrigo, Marcos. Saludos a Nico y Eric si nos siguen escuchando.
y agradecerles a ustedes por haber participado y habernos escuchado en este taller, y obviamente invitarlos a colaborar con el programa internacional en todo lo que crean que podemos mejorar, porque sin duda que el potencial es muy grande. Muchas gracias.